Hola a todos, el día de hoy discutiremos cómo es que los electrones pasan por medio de la cadena de transporte de electrones. Recordemos que la cadena cuenta con cuatro complejos por los cuales se transfieren los electrones hasta llegar al oxígeno. Y la idea de esta serie de pasos es aprovechar la energía liberada en estas oxidorreducciones para transportar protones por medio de la membrana interna de la mitocondria. Cuando estudiemos los complejos, mantengan tres cosas en mente. 1. ¿Quién es el donador de electrones del complejo? ¿Quién es el aceptor de electrones del complejo? ¿Y cuántos protones se transportan del lado N al lado P de la membrana interna de la mitocondria? Entonces empecemos. El complejo 1 o NADH deshidrogenasa transferirá los electrones desde el NADH presente en la mitocondria hasta la ubiquinona, convirtiéndola así en ubiquinol. Dentro de este complejo, los electrones pasarán por un mononucleótido de flavina y al menos 6 centros ferrosulfurados. La energía dispersada en el movimiento de estos electrones es lo que vamos a usar para transportar 4 protones del lado P hacia el lado N de la membrana. El complejo 2 ya lo conocen, la sucinato deshidrogenasa. Este tomará los electrones del sucinato dejando un doble enlace y a esta molécula le llamamos fumarato. El complejo 2 donará los electrones temporalmente a un FADH2, pero la reacción del complejo 2 no terminará hasta que los electrones se transfieran a una ubiquinona. Por eso los resultados serán un ubiquinol y la reposición del FAD para que pueda volver a participar en otra reacción. Aquí es importante resaltar que no hay transporte de protones por la membrana. Antes de pasar al complejo 3, observemos que lo que logramos con los complejos 1 y 2 fue tomar electrones de dos fuentes y transferirlos a ubiquinoles, los cuales se pueden difundir libremente por la membrana interna de la mitocondria, formando una reserva de ubiquinonas oxidadas y ubiquinoles reducidos dentro de la membrana. Estudiemos ahora lo que ocurre cuando el ubiquinol llega al complejo 3, el ubiquinol citocromo C oxidorreductasa, y cómo es que ocurre el ciclo Q. Para empezar, en el complejo 3 tomaremos los electrones del ubiquinol y los moveremos hacia 2-citrocromo C. 2-citrocromo C, sí, el ubiquinol trae un par electrónico, es decir, dos electrones, pero el citocromo C solamente puede recibir un electrón. Por esta razón serán necesarios dos citrocromos C. Adicional a esto tendremos el movimiento de 4 protones hacia el lado P de la membrana. El complejo 3 tiene la capacidad de adoptar dos ubiquinonas o ubiquinoles a la vez, y esto es debido a que posee dos sitios independientes de unión, uno con mucho más afinidad a los ubiquinoles y el otro más afín a las ubiquinonas. Entonces, cuando llega un ubiquinol al complejo 3, este se une al sitio de mayor afinidad a ubiquinol y por las características del otro sitio, ahí se colocará una ubiquinona. Cuando ambos están instalados, el ubiquinol sube un electrón por el complejo, el cual llega hasta el citocromo C, y al mismo tiempo baja un electrón, el cual va a quedarse con la ubiquinona. Al deshacerse de los electrones, pierde sus protones, los cuales se difundirán hacia el lado P de la membrana. Como se oxidó completamente, lo que queda es una ubiquinona y esta no es estable en el sitio de unión al ubiquinol. Por esta razón se libera y entra otro ubiquinol a este lugar. En el otro sitio de unión, la semiquinona es bastante estable, así que esta no se liberará al medio. ¿Se imaginan liberar un radical libre a la membrana? Habiendo entrado el segundo ubiquinol, se repite el proceso de oxidación y entonces se produce un citocromo C reducido y el otro electrón terminará reduciendo la semiquinona que habíamos formado. El ubiquinol, el cual no es estable en el sitio de unión a la ubiquinona, se liberará a la membrana. El balance de la reacción entonces es la oxidación de dos ubiquinoles, lo cual libera 4 protones al lado P, reduciendo dos citocromos y sintetizando un ubiquinol, el cual necesita protones del lado N. Al llegar los electrones al citocromo C, finalmente será momento de interactuar con el oxígeno. El citocromo C oxidasa o complejo 4 le entregará los electrones a una molécula de oxígeno, con lo cual se producirán dos moléculas de agua.
Durante el mecanismo de la reacción, los electrones de 2-citocromo-C formarán un ion peróxido, el cual se reduce completamente a agua con la introducción de los electrones de otros 2-citocromo-C. Así, nuestro equivalente reductor de par electrónico no será suficiente y necesitaremos dos pares electrónicos para el mecanismo de acción de esta enzima, es decir, la oxidación de otra molécula de NADH o sucinato. Y es así como se genera un potencial de protones por medio de la membrana. La próxima vez estudiaremos cómo utilizar este potencial para generar energía.